Ejemplo de trabajo social de caso, adopción. Un joven norteamericano, el pequeño George Foster, había sido colocado, con su hermana, en una institución para niños, y había sido devuelto a sus padres, no menos de 4 veces en 5 años. Aún en condiciones favorables, estos cambios repetidos de ambiente son funestos para los niños, pero el hogar al que regresaba George y su hermana no eran dignos de ese nombre. El padre era un borracho brutal, que trabajaba irregularmente, la madre tenía costumbres disolutas, la pareja vivía maritalmente. Cuando peleaban y se golpeaban, lo que sucedía a menudo, descuidaban a los niños y el hogar. A requerimiento del director de la Sociedad de Beneficencia, obra cuya sede se encuentra a gran distancia de la ciudad en que vivían los Foster, y que se consagra a colocar niños, buscó para George y su hermana, personas que aceptaran tomarlos como sus propios hijos. Cuando se trata de una elección semejante, las asistentes sociales de la obra indagan atentamente cuál es la razón por la cual tal familia desea hacerse cargo de un niño y cuáles son sus intenciones con respecto a la educación y el porvenir de éste. Estudian también las condiciones del hogar, las características de cada uno de sus miembros, el estado de su salud, así como sus relaciones mutuas. La encuesta se ocupa en fin de la vivienda, los vecinos, los recursos de la familia, su reputación en el barrio y en la localidad, sus creencias religiosas. En efecto, el estudio del hogar al que se enviará un niño requiere una experiencia social bastante profunda. Una colocación cuidadosa les procura a los niños que no pueden ser confiados a ningún miembro de su propia familia, las mejores garantías de felicidad y las mejores oportunidades de desarrollo, mientras que una colocación efectuada con descuido y a la ligera no les da ninguna posibilidad en el futuro. La primera colocación de los niños Foster no fue completamente satisfactoria. Fueron enviados a la casa de unos sencillos chacareros. La mujer del chacarero tenía una salud precaria. La carga de 2 niños le hubiera resultado pesada en cualquier circunstancia, pero la dificultad principal fue la desavenencia que existía entre los hermanos. Se inspiraban tal vez en el ejemplo de sus padres, disputaban sin cesar, poniendo en evidencia de ese modo sus peores defectos e irritando a su madre adoptiva. George, un niño afectuoso, pero violento, tenía entonces 9 años, su hermana, mayor que él, tenía todas las características de una solterona vanidosa y chismosa. En consecuencia, después de muchas visitas de la delegada de la obra a la chacra y a la escuela vecina que frecuentaban los niños, decidieron quitárselos a esta familia y colocarlos por separado. Esta última decisión no fue tomada a la ligera, ya que era contraria al método empleado generalmente por la obra. A partir de ese momento, se ocupará solamente de la historia de George. Al niño le dio pena la idea de dejar la chacra, pero la delegada de la obra le hizo hablar de lo que lo había divertido, la entrada del heno, el gallinero, el jardín, y le hizo comprender que iba a encontrar esas mismas diversiones en otra parte. George fue llevado a la ciudad a la sede principal de la obra. Aprovechamos esta ocasión para estudiar al niño más minuciosamente de lo que se había hecho hasta entonces. Se procedió a un examen físico y mental detallado, que reveló que el niño poseía buenas aptitudes naturales. En una institución de colocación temporaria, en la que fue sometido a una observación cuidadosa, se comprobó que tenía una tendencia a la obstinación, pero, agrega el informe, en cuanto se dé cuenta de que no llegará a nada por la cólera, será un muchachito encantador. Es generalmente alegre, y reacciona más pronto que antes de sus periodos de mal humor. Después de algunos meses, nos dimos cuenta de que George estaba maduro para ser colocado en otra familia. En esa época, una pareja sin hijos, que vivía en los confines de una pequeña ciudad, se dirigió a la obra que se ocupaba de George. Ese matrimonio había adoptado ya un niño de 7 años y deseaba adoptar otro, un poco mayor. En el curso de la visita que la delegada hizo a esta familia, tuvo cuidado de prever la probable actitud del niño ya adoptado con respecto a su futuro hermano adoptivo. Visitó a las personas de la ciudad que le habían sido indicadas como referencias y como la opinión requerida fue favorable, propuso a la familia elegir provisionalmente entre varias fotografías de niños que ella tenía. Eligieron la fotografía de George. Le enviamos por correspondencia informes suplementarios sobre el niño. Pronto este se encontró instalado en su nueva familia.
Durante las visitas que la delegada fue haciendo a George, les brindó a los padres adoptivos la oportunidad de contarles en detalle los hechos que habían ocurrido y las dificultades que habían tenido. Luego estuvo con George a solas y fue a su escuela. Durante todas estas visitas fueron tomadas disposiciones para que las relaciones de George con el otro niño adoptado y con su padre adoptivo no tuvieran inconvenientes. Esto sucedía durante el año de la gripe. El muchachito fue gravemente atacado y le quedó una tos persistente y una infección tuberculosa. La delegada efectuó frecuentes visitas al médico durante ese tiempo. Gradualmente los pulmones de George se recuperaron. Pero los padres adoptivos, aunque muy bien predispuestos hacia él, se dieron cuenta, poco a poco, que desde el punto de vista pecuniario y otros motivos, la carga que habían asumido al tomar a George, les impedía hacer para su primer hijo adoptivo todo lo que ellos hubieran querido. Por esto la obra debió una vez más trasplantar al niño. Teniendo en cuenta estos cambios múltiples de residencia, sus estudios no dejaban que desear. A los 12 años había terminado su 5º grado. El tercer hogar adoptivo fue el más feliz de todos los que recibieron a George Foster durante su vida, breve, pero algo accidentada. Vive desde hace más de un año en la casa de un hombre que ejerce una profesión liberal y cuya familia se compone de gente joven, y George es el único niño. Al comienzo les demostraba poco respeto a los mayores y sus estudios fueron tan poco satisfactorios que pensaron que no iban a poder tenerlo. Pero estaba en una edad en la que el razonamiento asomaba ya y la asistente social, en una entrevista llevada admirablemente, consiguió hacerlo participar voluntariamente en el mejoramiento de sus relaciones con su nueva familia. Al mismo tiempo persuadió a esta familia para que adoptaran reglas menos severas en cuanto a las lecturas de un niño de 12 años, se lo había hartado de obras moralizadoras. Esta visita marcó una etapa en la vida de George. Desde entonces, su conducta no deja de mejorar y por su parte los padres adoptivos aprecian cada vez más sus buenas cualidades. Su salud es ahora excelente. Parece tener aptitudes especiales para la música, que ha empezado recientemente a estudiar.